La afirmación de Kerem Bürsin, los vi besándose, no fue solo una noticia sensacionalista, sino también un punto de inflexión. El famoso actor rompió su largo silencio y reveló los hechos sobre su relación. Si bien esta declaración reveló las razones desconocidas detrás de su separación, también arrojó luz sobre la agitación emocional experimentada por Kerem Bürsin. Las declaraciones de Kerem Bürsin, ¿dónde y cómo se hicieron? Kerem Bürsin pronunció estas palabras durante una entrevista en un programa de televisión. La voz del actor temblaba y había determinación y tristeza en sus ojos. Ante las persistentes preguntas del presentador del programa, Kerem comenzó su explicación diciendo: «Ya no quiero permanecer en silencio. Todo el mundo tiene derecho a saber la verdad». Con estas palabras atrajo la atención de millones de personas y se convirtió en top trending topic en las redes sociales. Bürsin habló de un incidente ocurrido en el último periodo de su relación con Hande Erçel. «Los vi besándose», dijo Kerem, expresando su decepción y pérdida de confianza. Sin embargo, esta declaración trajo consigo muchas preguntas. ¿Fue real este incidente? Si es real, ¿quién o por qué se convirtió en un detalle tan importante? La tormenta que comenzó en las redes sociales. Estas declaraciones de Kerem Bürsin provocaron un gran debate en las plataformas de redes sociales. El hashtag #KeremHande fue tendencia mundial en Twitter. Los fanáticos recordaron la armonía pasada de la pareja y los hermosos recuerdos y expresaron que les costó creer lo que pasó. Algunos creyeron en la sinceridad de Kerem y lo apoyaron. Sin embargo, algunas personas criticaron duramente a Hande Erçel y argumentaron que el incidente se trató desde una perspectiva unilateral. El dilema emocional de Kerem Bürsin. Al explicar el proceso de separación, Kerem Bürsin también dejó claro que estaba luchando contra dificultades emocionales. «Es difícil ver cuando alguien escucha algo así de la persona en la que más confía», dijo. Estas palabras nos ayudaron a comprender mejor los efectos del último periodo de la relación en Kerem y el motivo de la ruptura. Kerem detalló específicamente cómo los problemas de confianza afectaron sus relaciones. «Una relación sobrevive no solo con amor sino también con confianza», afirmó Bürsin, subrayando que la desaparición de este sentimiento significa el fin de una relación. ¿Cómo afectaron las acusaciones a Hande Erçel? Tras estas declaraciones de Kerem Bürsin, todas las miradas se dirigieron a Hande Erçel. Aunque no hubo ninguna declaración oficial por parte del manager de la jugadora, en el backstage de la revista se empezó a hablar del enojo y el resentimiento de Hande hacia su círculo cercano. Según una fuente, cuando Hande Erçel escuchó las declaraciones de Kerem, dijo: «Esta es una percepción completamente equivocada, me entristeció mucho que haya sacado a relucir este tema de esta manera». Reacciones del mundo de la revista. Personalidades famosas del mundo de las revistas también expresaron su opinión sobre las declaraciones de Kerem Bürsin. Si bien muchas personas argumentaron que estos temas privados no deberían discutirse en público, algunos consideraron que la expresión abierta de Kerem de sus sentimientos era una medida valiente. Este debate, que comenzó con las declaraciones de Kerem Bürsin, volvió a revelar la importancia de la confianza en las relaciones. Sin embargo, los detalles exactos del incidente y el camino que seguiría Hande Erçel a este respecto quedarán más claros en el futuro. Ahora, en el siguiente apartado, examinaremos con más detalle cómo comenzaron las grietas en la relación de pareja y qué sucedió durante este proceso. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha despertado un intenso interés por parte de sus fans desde los primeros días. Aunque muchas personas llamaron a su amor un cuento de hadas, los problemas que surgieron con el tiempo demostraron que la relación no era tan perfecta. En este apartado examinaremos en detalle cómo se formaron las primeras grietas en la relación de pareja y qué acontecimientos influyeron en este proceso. Los primeros años de una relación, un amor deslumbrante. La relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel comenzó en el set de la serie de televisión, Sen Kalkam. La armonía que mostraron a lo largo de la serie fue muy apreciada por el público. La sinceridad fuera de la pantalla del dúo y los momentos románticos que compartieron en las redes sociales fascinaron a sus fans. La pareja siempre estuvo en la agenda de la revista con los momentos felices que pasaron juntos. Sin embargo, nadie se dio cuenta de que en el trasfondo de este cuento de hadas poco a poco empezaban a formarse grietas. Problemas de confianza, la primera grieta en una relación. Kerem Bürsin afirmó a menudo en sus entrevistas lo importante que es la confianza en una relación. Sin embargo, en las últimas etapas de la relación, parte del comportamiento de Hande Erçel comenzó a perturbar a Kerem.
Según información recibida del círculo cercano de la pareja, la apretada agenda de trabajo y el ambiente social de Ande estaban sacudiendo la sensación de confianza de Kerem. Esto provocó frecuentes discusiones entre la pareja. Especialmente las estrechas relaciones de Ande con algunos de los nombres de su círculo de amigos inquietaban a Kerem. Una fuente dijo, Kerem se sentía incómodo con algunos de los amigos de Ande, y esto causó problemas de confianza, y afirmó que la relación experimentó el primer shock en ese momento. Tiempo de trabajo intenso y distancia. Las apretadas agendas de trabajo de ambos actores se habían convertido en una importante fuente de estrés en su relación. Mientras Kerem Bürsin realizaba proyectos internacionales, Ande Erçel también participaba en numerosos proyectos publicitarios y series de televisión. Esta intensidad redujo gradualmente el tiempo que la pareja se dedicaba y debilitó el vínculo entre ellos. Kerem Bürsin dijo lo siguiente en una entrevista: no nos queda tiempo el uno para el otro. Es necesario que haya un equilibrio en la relación y lo hemos perdido. Esta declaración demostró que la pareja llevaba un tiempo distanciada y sus vínculos afectivos se habían debilitado. Efectos de la presión de los medios. Ser la pareja favorita del mundo de las revistas supuso una presión adicional para la relación de Ande y Kerem. Cada movimiento de la pareja fue seguido de cerca por los medios de comunicación, y las noticias sobre ellos provocaron ocasionalmente malentendidos. Especialmente la actividad de Ande Erçel en las redes sociales y su frecuente asociación con otras celebridades crearon tensión entre la pareja. Kerem Bürsin explicó esta situación de la siguiente manera: queríamos que nuestra relación siguiera siendo privada, pero no fue posible. Siempre había una lupa sobre nosotros y eso nos cansaba. Era evidente que la pareja tenía dificultades para expresarse bajo la presión de los medios. El papel del entorno cercano. Aunque el círculo cercano de la pareja contribuyó a los esfuerzos por salvar la relación, a veces podían exacerbar los problemas sin querer. Los estrechos vínculos de Ande Erçel con su familia y la importancia que daba a sus opiniones hicieron que Kerem se sintiera excluida de vez en cuando. Una fuente dijo, Kerem pensó que la familia de Ande estaba demasiado involucrada en la relación, y afirmó que esta situación creó una nueva tensión entre la pareja.